Ingenieros en formación, cordial saludo. Mi nombre es Jaime Rebelo Cardona Aristizábal, docente del programa de Ingeniería Electrónica de la Universidad del Quindío, y en este video les presento diseño de compensadores por el lugar de las raíces. El contenido de esta presentación es el siguiente: 1. Criterio de magnitud y ángulo. 2. Compensadores. 3. Ejemplo compensador en adelanto. 4. Ejemplo compensador en atraso. Y 5. Resumen. Considerando un esquema de control clásico, donde un controlador GCDS actúa sobre un sistema GDS, siendo la entrada del controlador la referencia RDS menos la salida YDS. La función de transferencia del sistema completo YDS sobre RDS es igual a GCDS por GS sobre 1 más GCDS por GS. Los polos marcan la dinámica del sistema. Dichos polos se pueden hallar igualando el denominador a cero. Si despejamos, se encuentra que GCDS por GS es igual a menos 1, es decir, tienen una magnitud de 1 y un ángulo de 180 grados. Esto es lo que se conoce como el criterio de la magnitud y del ángulo, e indica que cualquier polo del sistema cumple con esos dos criterios. A través del uso del criterio de la magnitud y del ángulo, los compensadores son modificaciones al lazo directo de un sistema controlado que permiten mejorar las características del lazo cerrado. La función de transferencia de un compensador básico es igual a Kc por S más A sobre S más B, donde los valores A, B y Kc son mayores de 0. En el caso del compensador en adelanto, la relación A sobre B es menor a 1, es decir, el 0 dado por menos A está más cerca del origen que el polo dado por menos B. Esta composición permite mover el lugar de las raíces hacia la izquierda, pudiendo mejorar la dinámica del lazo cerrado. En el caso del compensador en atraso, la relación A sobre B es mayor a 1, es decir, el polo dado por menos B está más cerca del origen que el 0 dado por menos A. Esta combinación hace que el lugar de las raíces se desplace hacia la derecha, lo cual no parece muy conveniente porque puede volver el sistema inestable. En realidad se utiliza muy cerca al origen en comparación con el lugar de las raíces, de modo que la modificación sea leve, y a través de la relación A sobre B mejorar el error estático. Se usa entonces un compensador en adelanto cuando se quiere mejorar la respuesta transitoria del sistema y un compensador en atraso cuando se quiere mejorar el valor en estado estable del error. Considere el siguiente ejemplo. Para el sistema dado, encuentre un controlador que permita eliminar el error estático de posición y ubicar un polo de lazo cerrado con una dinámica dada por menos 1.5 más 3i. Como se requiere eliminar el error estático de posición, el controlador debe incluir una integral. Así, el primer controlador propuesto será dado por GCDS es igual a Kc sobre S. Con este primer controlador se verifica si el lugar de las raíces pasa por el polo deseado. Se puede notar que el polo deseado está a la izquierda del lugar de las raíces, por lo que se requiere un compensador en adelanto para llevar el lugar de las raíces hacia la izquierda. Se propone entonces un compensador en adelanto multiplicado por la integral. El sistema controlar presenta un 0 en menos 2 y dos polos complejos conjugados dados por menos 1 más o menos i. Para una mayor comprensión del procedimiento, se expresa la función original escribiendo explícitamente sus ceros y polos. Los valores de A y B deben seleccionarse de tal forma que se cumpla el criterio de ángulo en el polo deseado. Los elementos en el numerador aportan ángulos positivos
y los elementos en el denominador aportan ángulos negativos. Cada aporte de ángulo se puede ver como una resta entre el polo deseado y el polo o cero del sistema, que forma un ángulo con la horizontal. Para el cero dado en -2, se traza una recta entre -2 y el polo deseado. El ángulo con la horizontal es entonces 80.5377 grados. De igual manera para el ángulo en S, que sería una recta entre 0 y el polo deseado, se procede igual para el polo dado en -1 más i y para el polo dado en -1 menos i. De acuerdo a esos valores, la contribución de ángulo del compensador es igual a 417.1886 grados. Como los ángulos se repiten cada 360 grados, este valor es equivalente a 57.1886 grados. Cualquier combinación del ángulo de S más A que restado con el ángulo de S más B de ese valor hará que el lugar de las raíces pase por el polo deseado. Por ejemplo, se selecciona que el ángulo de S más A sea igual a 67.1886 grados y el ángulo de S más B sea igual a 10 grados. El siguiente paso es encontrar los valores de -A y -B, tal que al trazar una recta entre estos valores y el polo deseado, el ángulo formado con la horizontal sea de valor apropiado. Para el caso de -A, la distancia al origen se puede ver como la suma de dos componentes. El componente marcado en azul, que corresponde a la magnitud de la parte real del polo deseado, y el componente en verde, que se puede hallar al dibujar un triángulo donde se conoce el ángulo y el cateto opuesto, dado por la magnitud de la parte imaginaria del polo deseado, con lo cual se encuentra que A es igual a 2.7618. Para el caso de B, se procede de manera similar, obteniendo un valor de 18.5138. Al dibujar el lugar de las raíces, se nota que pasa por el polo deseado. Para encontrar el valor de Kc, se recurre al criterio de la magnitud, para lo cual se halla el aporte en magnitud de cada cero y cada polo. El aporte en magnitud es la longitud de la recta trazada desde cada cero o polo hasta el polo deseado. Reemplazando dichos valores, se despeja y se obtiene el valor de Kc. Finalmente se obtiene una expresión para el controlador que cumple con los requerimientos. En la tabla se muestran otras posibles elecciones para los ángulos aportados por S más A y por S más B, y el controlador obtenido con esa elección. Se destaca la primera fila de la tabla, donde el 0 se iguala al ángulo deseado, no siendo necesario adicionar un polo. Para que el 0 no modifique significativamente la dinámica del lazo cerrado, se recomienda usar un ángulo menor a 80 grados. En caso de requerir un ángulo mayor a este, es aconsejable utilizar 2 o más compensadores en adelanto. Se considera ahora este ejemplo para un compensador en atraso. El sistema presentado está controlado por una función GCDS igual a 1. Encuentre un compensador que lleve a 0.25 el error estático de velocidad sin modificar significativamente el desempeño ante un escalón. Se puede calcular que ante esta estrategia de control, los polos del lazo cerrado están en -1 más o menos i, y el error estático de velocidad es igual a 1. Se debe entonces diseñar un compensador que lleve el error estático de velocidad a 0.25, sin modificar significativamente
el polo de lazo cerrado. El polo y el cero del compensador se ubican entonces cerca al origen, con lo cual su ángulo y magnitud con respecto al polo deseado es aproximadamente igual. Y si Kc es aproximadamente igual a 1, el polo de lazo cerrado no se modificará significativamente. Calculando el nuevo error estático de velocidad y reemplazando, se obtiene entonces que 4 es igual a Kc por A sobre B, que es aproximadamente igual a A sobre B, ya que Kc es cercano a 1. Se escoge un valor de A cercano al origen, en este caso 0.01, con lo que se encuentra que B es igual a 0.0025. Utilizando el criterio de la magnitud, se encuentra el valor de Kc. Con los valores hallados de A, B y Kc, se obtiene el controlador. Al simular la respuesta con el controlador inicial y el controlador encontrado, las señales se notan bastante similares. Para mirar el comportamiento del error estático de velocidad, se utiliza como entrada una rampa y se mira la señal justo después de la resta. Para el control original, el error estático de velocidad termina en 1 y para el control diseñado termina en 0.25. Aunque se cumple con el requerimiento, se puede notar que en la parte dinámica demora alrededor de 500 segundos en estabilizarse. Escogiendo unos valores de A y B un poco más alejados del origen, se empieza a notar la diferencia ante la respuesta al escalón, pero se tiene una dinámica más rápida para el error de posición. Lo mismo sucede en esta tercera opción de controlador. Aplicado a un problema específico, se debe buscar que la respuesta a un escalón no se modifique tanto, a la vez que se busca un error de velocidad con respuesta rápida. En este video se expone el diseño de compensadores por el lugar de las raíces. A través de un ejemplo se muestra cómo un compensador en adelanto permite modificar el lugar de las raíces y obtener un polo deseado. A través de otro ejemplo, se mira cómo un compensador en atraso, modificando levemente el lugar de las raíces, puede llevar el error estático a un valor deseado. Gracias por consultar este video y feliz aprendizaje.